Sea tu misericordia sobre nosotros, según esperamos en ti. Sea tu benevolencia sobre los pueblos, según esperamos. Le vamos a llamar a la palabra de esta noche así: acercándose a Jesús con un propósito. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Le vamos a llamar a esta palabra acercándose a Jesús con un propósito. Y voy a leer una historia que está en la Biblia, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 24. Dice así: fue pues con él, y lo seguía una gran multitud, y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había servido. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tan solo toco su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Qué preciosa palabra podemos leer aquí de una historia especial. Una historia que nos habla de cómo la vida de una mujer fue transformada cuando ella tuvo un encuentro con Jesús. El día que ella se acercó a Jesús, su vida fue cambiada para siempre. Y yo quiero ver algunas cosas que vamos a aprender en esta hora. En primer lugar, dice: fue pues con él. Se refiere a que Jesús iba con un hombre que se llama Jairo. Iba a la casa de él para sanar a su hija. Pero en el transcurso del camino sucedió esta historia. Hay una frase que dice: y le seguía una gran multitud. Le seguía una gran multitud. Ahora, esta multitud, ¿por qué seguía a Jesús? ¿Cuál era la intención de ellos a ir detrás de él? ¿Cuál era su objetivo, su propósito de ir detrás de aquel Jesús? Les voy a decir cuál era lo que los movía a ir detrás de él. Lo que a ellos les movía era algo que se llama curiosidad. Algo que se llama ir solamente de espectadores. Ellos querían estar ahí y atestiguar milagros, sanidades, mas sin embargo no se acercaban a Jesús con el propósito de estar cerca de él y que él cambiara su vida, que él cambiara su corazón, que hiciera un milagro en ellos, sino ¿sabe cuál era el propósito de ellos?
era simplemente observar, vigilar y atestiguar lo que iba a pasar en la vida de otras personas. Pero sabe, hoy estamos en otros días, 2000 años después, y hoy en estos días todavía hay muchas personas que siguen a Jesús. Estamos entrando a una semana donde la mayoría del mundo recuerdan el sacrificio de Jesús en la cruz. Y muchos ocupan esta semana para ir a la iglesia, lo ocupan para acercarse a un lugar donde se va a hablar acerca de Dios. Pero muchos se acercan sin esperar nada a cambio de Dios. Se acercan por costumbre o porque alguien los invitó, o se acercan a un lugar porque no tenían nada que hacer y dijeron, ahora yo voy. Alguien dijo que todavía en este día muchos siguen siendo arrastrados a donde hay una multitud. A Jesús siempre lo seguía mucha gente. Por ejemplo, en el Evangelio de San Juan hay una frase que dice, y el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. A Jesús lo seguían muchas personas. Pero repito, no había un propósito en la vida de todos ellos. Aquí leemos y vemos que una mujer que dice así, hacía 12 años padecía flujo de sangre. Una hemorragia de sangre llevaba padeciendo durante 12 largos años. Si una persona pierde sangre durante un tiempo determinado, a largo plazo, se empiezan a desarrollar una serie de enfermedades. Y estas enfermedades se van complicando. Esta mujer no solamente tenía flujo de sangre, ya había contraído otra enfermedad terrible que se llama anemia. Y esta anemia había provocado que ella estuviera bastante delgada, sin fuerzas. Su cuerpo estaba totalmente delgado, que ya no tenía fuerzas para dar un paso. Además, esto ya no era algo normal. Médicamente podemos decir que esta mujer podía tener un cáncer. Y el cáncer le provocaba dolor. La trayectoria de esta mujer era sufrimiento, amargura, estragos amargos. Porque hay muchas gentes que sufren, muchas personas que sufren cuando no han tenido un encuentro con Dios.